Hablar de la tuberculosis en verdad es un programa interesante porque nos ubica como país que podríamos decir ya ni siquiera corresponde que lo digan el tercer mundo. Probablemente en este caso al menos estamos hablando de un país del cuarto o quinto mundo, ¿sí? Porque es brutal la incidencia de tuberculosis en un país como el nuestro. Y en Latinoamérica es común. Y peor aún, el problema serio, tremendo ahora es la ocurrencia de gran cantidad de pacientes tuberculosos multidrogoresistentes. No sé cómo estará la situación de Argentina, pero hace 2 o 3 años Argentina lanzó un SOS mundial. Ya la cantidad de pacientes con tuberculosis multidrogoresistente había rebasado ya todas las armas preventivas que tenía el Ministerio de Salud de Argentina. O sea, ya no había ningún fármaco que podía ser utilizado para esos pacientes. Y se estaba diseminando, pero espantosamente este cuadro. Debes saber, por ejemplo, que hay casos ya de procedimientos heroicos casi para poder, digamos, intentar si quieres salvarle la vida al paciente e intentar que no se siga diseminando la infección haciendo secciones completas de un pulmón, resección pulmonar, porque ya los pulmones se convierten en bolsas de pus. Entonces llegan hasta mutilar el pulmón, o le sacan lóbulos, lobectomía o pulmonectomía, radical hasta el extremo. Y nosotros tenemos un alto número de pacientes multidrogoresistentes. Y también, ¿por qué la multidrogoresistencia? Porque la mayor parte de los antituberculosos se han manoseado también. Desgraciadamente esa es la causa principal, se han manoseado. Cuando surge la rifampicina, que es un antituberculoso de primera línea en nuestro país, se insistió con él, casi como que se le lloraba a los médicos, se le decía, por favor, no manoseen la rifampicina, porque la rifampicina cuando salió pues, con un espectro brillante, cogía cantidad de gérmenes gran positivos, gran negativos, y realmente fue muy útil en infecciones, por ejemplo, por meningococo, fue un salvavidas, muy activo. Coge bacterias gran positivas, gran negativas, causante de infecciones urinarias, infecciones respiratorias de todo tipo, de piel, mucosas y todo eso. Y se comenzó a usar de manera indiscriminada. Resulta que cuando se usa solo, si por ejemplo tengo un paciente, imagínense este caso, tengan ustedes manejando un paciente con una infección gastrointestinal aguda, pues escogen y dicen, bueno, este paciente está grave, voy a usar la rifampicina, que es muy activa. Cierto, puede que con la rifampicina le curen de esa infección gastrointestinal. Pero ¿qué pasa si ese paciente a la vez estaba cultivando la tuberculosis? La tuberculosis no debuta de un día a la semana, años está, digamos, en estado preclínico. Un paciente que está simplemente amodorrado, paliducho, pero vive, entre comillas, normalmente. Pues ese paciente ya tiene el BK dentro, pero puede hacer esta infección gastrointestinal. Ustedes usan rifampicina para la infección gastrointestinal, pero como ya está el BK ahí, inmediatamente este BK se vuelve resistente a la rifampicina. Y cuando el paciente entre al programa de control de la tuberculosis, ¿va a responder? No, eso es el problema, jóvenes. Eso es lo grave del asunto, de usar estos fármacos a veces innecesariamente, porque esa infección gastrointestinal lo pudo haber curado con una amoxicilina, pues, con una sulfa, con una tetraciclina, ¿cierto? Ahí va el detalle, ¿sí? Bueno, miren, en el aspecto epidemiológico, este cuadrito ya es un poco antiguo, ¿verdad? No lo he podido renovar por falta de tiempo, pero grafica el problema en su dimensión, ¿no? 1/3 de la población en ese tiempo está bien infectada. 1/3 de la población mundial. Ahorita somos 7.000 millones de individuos, o sea, más o menos 2 millones, ¿no es cierto? 2 millones y tanto, 2.000 millones y tanto de individuos están con tuberculosis en el mundo. Y abajo, como dice, el 90% de estos casos, ¿en qué países están?
en los países, entre comillas, en desarrollo, los países más pobres. Eso ha permitido catalogar a la tuberculosis como una enfermedad social. Tiene que ver notablemente en las condiciones de vida. Para colmo, el SIDA provocó una explosión pero brutal de tuberculosis, porque la tuberculosis aprovechaba estos casos para hacer su fiesta, ¿no? Este es un cuadro importantísimo que los pido que lo guarden, ustedes lo revisen para que vean la justificación de por qué usamos tanto fármaco a la vez, simultáneamente, en el tratamiento de la tuberculosis. Porque hay diversos tipos de poblaciones de BK en el cuerpo humano. Hay unas en bastante reposo, otras están en actividad notable, en replicación excesiva, y para cada uno necesitan un tipo de antituberculosis. Es la justificación del por qué se usa tantos fármacos a la vez, que en otras infecciones está prohibido, aquí no. Entonces, como les repito, es la típica enfermedad social. ¿Por qué? Porque si hubiera condiciones de vida favorables para que la gente tuviera un hogar digno, ¿no?, en infraestructura, en ambiente, en servicio, tuviera ventilación apropiada y abrigo apropiado, tuviera alimentación suficiente, tuviera educación aceptable siquiera, la atención de salud fuera oportuna, por otra cosa. Pero vivimos así en este país, y además yo estoy seguro que viven, a lo mejor no todos ustedes viven en lugares pudientes, pero cuando menos tienen lo básico, lo mínimo básico aceptable. Pero yo quisiera que salgan jóvenes de aquí, de Chiclayo, de las grandes ciudades, y se vayan ahí, no, a los sitios periféricos, para que vean lo terrible que vive mucha gente. Y peor si se van a las zonas más lejanas del país, es para llorar jóvenes. Cuando ustedes hagan su internado, ojalá externado, váyanse al fondo para que conozcan la realidad del país, del Perú profundo, ¿sabes? Y vean que hay mucha necesidad y mucha explotación, mucha explotación. No hace mucho yo así me metí a Foncodes. Sí, Foncodes es una entidad pública que trabaja haciendo proyectos de desarrollo comunal. O sea, poblaciones más pobres, pequeñas comunidades, y le arma un proyecto, por ejemplo, de agua potable, otro de trigo, locales, centros educativos, locales para organización comunal. Y con trabajos comunales les dan apoyo, les dan incluso algunos pequeños propinas, ni siquiera su sueldo, y les dejan sus servicios ahí. Eso lo utilizó muchísimo el fujimorismo, y se jactó de que había llegado al país, al Perú profundo, y obviamente hizo obras maravillosas. Tremenda estafa por el Perú. En los sitios que yo he ido, que son un montón, son los periféricos, sitios que ustedes ni se imaginan que existen. Por ejemplo, un lugar deprimente hasta el extremo se llama San José del Alto, que queda en la frontera. San Ignacio llega a la frontera con Ecuador. No hay más pueblos por ahí. Para llegar tienen que caminar 1 o 2 días. ¿Creen que esa gente, cuántas veces al día creen que come esa gente? 1, a veces 2 veces al día. ¿Y qué comen? Ay, diablo, pero ni se imaginan ustedes. Solamente les cuento este detalle. Estuve 5 días ahí y obviamente, pues, por más que uno lleva sus pequeñas galletitas, sus frutitas, pues de 5 días se acaban rapidísimo. Y entonces, el 5.º día que acabamos el trabajo de capacitación, el líder de esta comunidad me dice: doctor, quisiera invitarle a cenar a mi casa. Entonces dije: ay, al fin siquiera voy a comer algo cristiano, ¿no? ¿Qué pasó?
Llegué primero que en la mesita estaba un candilcito con mecherito que nos alumbraban. No había luz, no había agua, no había nada por ahí. Y me sirve un platito que dice, vamos a servir una sopita primero, doctor. Ah, qué bien, pues sopita. Cuando viene la sopita, ¿saben qué era? Realmente era una sopa, era un caldo, más caldo de yuca. O sea, era un plato de caldito con su pequeñita cebollita por ahí flotando y rodajas de yuca ahí nadando. Ese era el caldo. Yo buscaba fideitos si quieres. Nada más que eso. ¿Ah? Después me sirven el segundo. Digo, bueno, ya aquí seguro me van a servir el segundo con su pequeño pollito, o sea, nada, de puro que nada. Era arroz blanco y una rodaja de tomate. Y ese era el segundo. No hubo tercero. Pero sí hubo una jarra inmensa de café, porque ahí producían café. Eso fue la cena. Oigan, cuando hay algo de sensibilidad interna, indigna, ¿verdad? Que haya gente que vive así. Y que haya puercos, haya miserables que depredan la riqueza que sí tiene este país. Miren, un congresista, a ver si tengo que morderme la lengua para no hablar grosería, que en Navidad se va a llevar 45,000 soles por hacer nada. Hay miserables que parasitan el Estado. Velázquez, Mulder, del Castillo, cuando menos estuvieron 35 años seguidos en el Congreso, viviendo gratuitamente y depredando, corrompiendo. Los fujimoristas están al mismo tiempo de servicio. Qué desgraciado, qué desgraciado. Y todos esos proyectos que les cuento que se supone hacen para el desarrollo comunal, ninguno sirve. Cuando yo llegué, todos los pueblos, las letrinas eran un asco completo. Los cañitos había con sus pequeños bloques ahí de agüita, todititos, rotos, deteriorados. Entonces no boteaban ni siquiera arena, boteaban. Todo es una miserable estafa. Y eso significó una inversión de millones del Estado. Les cuento esto, jóvenes, no para subvertirlos, sino para que sepan de que hay un país, un Perú, que no se imaginan ustedes. Acá nomás en las zonas urbanas marginales, conozcan su realidad para que se sensibilicen y sepan que el mundo no es nuestra casita, pues. No es nuestra casita. Hay un mundo tremendo afuera que necesita mucho de nosotros, necesita mucho de nosotros. No estoy hablando que vayan ustedes a hacer tarea franciscana, que se vayan por ahí a chancar el pecho, a rozar un rosario con ellos. No, por favor. Siquiera considérenlo como personas cuando sean médicos. No les digo que les den limosna, es la peor burrada, la miserableza más grande del mundo es dar limosna. No me acuerdo quién dijo que algo así como que cuando uno mira a una persona es indigno mirarlo de arriba abajo, siempre hay que mirarlo horizontalmente, ¿no? Iguales que nosotros, y que merecen vivir, pues, merecen vivir. Bueno, entonces como consecuencia de esa pésima condición de vida en la que viven muchos peruanos, tienen esta porquería de enfermedad, la tuberculosis. Esta y muchas más parecidas. Este problema también significa la cúspide de la resistencia bacteriana. Y se ha llegado, como les digo, a esta condición de la tuberculosis multidrogoresistente, que es una fatalidad extraordinaria. La quimioterapia múltiple también acá es la única enfermedad en la cual se emplean varios antimicrobianos a la vez, porque se necesita. El DK es muy agresivo. Estos son los antituberculosos de primera línea que todavía se conservan activos. Ahí está la isoniazida, la rifampicina, la etambutol, la estreptomicina y la piracetamina. Todavía se conservan como antituberculosos de primera línea. Luego tenemos los de segunda línea, miren, son más. Y se dan cuenta que hay algunos ya conocidos por nosotros, porque ahorita la claritromicina, ciprofloxacina, la ofloxacina, musicotacina, hasta la
la ciprofloxacina también se considera útil ahí. Estos son obviamente activos contra el VK, pero son menos activos y a la vez también potencialmente más tóxicos. Por eso no se reservan para una ocasión en la que a lo mejor los primeros días no son tan útiles. Compartir para Bueno, la isoniazida es tuberculostático y tuberculicida a la vez, depende de la población bacteriana. Ocurre resistencia, pero no cruzada. La isoniazida es el más extraordinario de los antituberculosos que existen en muy antiguo, y se conserva extraordinariamente activo contra el VK. Es de un grupo de familias donde está la iproniazida. Probablemente ya se olvidaron de la iproniazida. Se lo mencioné en la terapia de las enfermedades mentales como antidepresivo. Y les decía, ¿no? Y cuando se usaron estos antibióticos, la isoniazida, la iproniazida para la tuberculosis en los años todavía, digamos, originales de estos fármacos, se encontró que los pacientes que tenían tuberculosis, que eran unos apestados, no tanto como ahora, ahora probablemente menos que antes, ¿no? Pero antes del tuberculoso, ahí en una familia, un poco más y era asesinado por su familiares, porque lo consideraban una peste, ¿no? ¿Qué hacían? Lo recluían en las casas y les daban de comer incluso bajo la puerta como apestados. Evitaban cualquier contacto, porque obviamente se iban a contagiar también. Entonces, el paciente que adquiría la tuberculosis ya era muerto en vida, abandonado por todo el mundo, desplazado, despreciado, expulsado. Así que entraba en un cuadro psiquiátrico a veces de depresión por su enfermedad. Entonces algún buen observador médico encontró que cuando se usaron estos antibióticos como la isoniazida, la iproniazida como como tratamiento que trataba de recuperarse el estado emocional, se encontró que, estoy hablando de la tuberculosis, encontraron que su estado de ánimo mejoraba notablemente. Entonces decían, pero qué raro, está bien que se sienta mejor de la tuberculosis, pero no es para que esté tan activo, tan dinámico, tan recuperado, tan alegre. Y comenzaron a ver que tenían efecto a nivel del intelecto y del estado emocional. Por eso de todos ellos se seleccionó la iproniazida y se le usó como antidepresivo. Y la isoniazida se le dejó como antituberculosis. ¿Bien? ¿Cómo actúan inhibiendo la síntesis de los ácidos glicólicos que solamente existen en la pared del VK? Y actúa interfiriendo en el metabolismo de la piridoxina. Por eso en el programa de tuberculosis, todo paciente que recibe isoniazida recibe por meses también una dosis de piridoxina dentro del programa de control de tuberculosis. Bueno, pues tiene una buena absorción oral, difunde ampliamente, el metabolismo es hepático. Colaterales hay pues, rash, no son muy serios, hay hipersensibilidad también que muchas veces es rara, y hay algunos síntomas artríticos y neurotoxicidad. Es el único que se administra como profiláctico. Jovencitos, son rarísimos los casos en que un antibiótico se emplea para prevenir infección. Eso es casi prohibido, pero en estos casos sí, es útil. ¿Qué se usa? Si por ejemplo, supongan aquí es un internado o un cuartel del ejército, donde están permanentemente encerrados los militares ahí. Cualquier infección que entre en este ambiente se disemina por todo. Se disemina. ¿Sí? ¿No es cierto? Están captando la idea, ¿no? Sí. Así que cuando hay un paciente tuberculoso en un ambiente familiar, se trata de proteger a los demás, que no es el cuadro activo, pero ya seguro están en contacto con el VK. Se trata de prevenir que hagan el cuadro agudo, se les da isoniazida, únicamente isoniazida, por un cierto tiempo, para que cuando menos, mientras el paciente está todavía volviéndose VK negativo,
por el tratamiento que ya está recibiendo el paciente, los contactos familiares no sufran la infección del germen que están diseminando. ¿Se entiende? Esa es la posibilidad. Se previenen los contactos familiares. Para prevenir entonces de la tuberculosis se usa la isoniazida, la rifampicina, la streptozicina, el otro no se usa. Y también se le da la prevención para los problemas neuríticos por déficit de piridoxina, administrando este producto vitamínico. La rifampicina, pues ya lo conocemos, también se deriva de la estreptococcus mediterránea y por lo tanto es antibiótico, actúa a nivel de RNA polimerasa, eso ya lo hemos conocido, es bactericida y bacteriostático a la vez, se absorbe muy bien por vía oral, difunde y tiñe todas las secreciones. El paciente que está recibiendo rifampicina orina amarillo rojizo, llora lágrimas amarillas rojizas, su saliva es amarilla rojizo, todas sus secreciones son amarillo rojizas. Eso hay que advertirle para que no se escandalice ni se asuste. Toxicidad, puede producir hepatotoxicidad a veces seria. Es un gran inductor microsomal, acuérdense, ¿se acuerdan del primer seminario de interacciones? Que provocó una falla de método anticonceptivo. Es un gran inductor microsomal, la rifampicina. Bueno, también se usa la profilaxis de meningocócea, en endocarditis y osteomelitis. El etambutol, que es exclusivamente activo solo contra los BK, no coge ninguna otra bacteria. Es tuberculostático. Ahí está su farmacocinética. Como les digo, esto no se preocupen en conocerlos al detalle porque no es importante. Por si acaso no le voy a poner ninguna pregunta de esto. De la tuberculosis probablemente sí. Ya, pero de los pero no de la farmacología de los antituberculosos. Los sí, por favor, les pido que se interesen por este tema. La streptomicina lo conocemos, es una glucosis, la niacinamida es exclusivamente también para la tuberculosis. Aquí hay un detalle sobre esto. ¿Dónde estaba? Por si acaso, me he salteado. Aquí está. En este antituberculoso, la piracinamida, se ha salteado ahí en la lana. Bueno, estos antibióticos tienen potencial daño sobre el nervio óptico. ¿Cuál, doctor? La piracinamida. ¿Y saben qué? Resulta que en la literatura universal, mundial, había una advertencia que como ese daño que produce no es fácil de distinguir. Generalmente, por ejemplo, si ocurre en niños, el niño no lo distingue. Por ejemplo, cómo se va alterando el campo visual, la percepción de colores, la presencia de halos visuales. No lo notan muchas veces, pero ya el daño está instalando y ese daño se prosigue y puede llevar a una ceguera definitiva. Se dijo que nunca debe usarse estos medicamentos en menores de 17 o 18 años de edad. Pero en nuestro programa de control de la tuberculosis se decía que podía administrarse incluso hasta menores de 8 años de edad. Qué curioso, entonces decíamos, ¿por qué aquí en el Perú sí se permite que se pueda administrar en menores de 8 años de edad? Cuando en estos otros países dicen que no, porque a esa edad va a ser difícil que el niño note que está dañando sus nervios ópticos. Era irresponsable. Irresponsable. ¿Por qué? Porque para los que siempre han dirigido nuestro Ministerio de Salud, dicen este producto es bien cómodo, bien barato, por lo tanto debe estar en el programa, porque cuando se trata del pueblo,
cómprenlo barato, pues. Cómprenlo barato. Igual el clonazepam, ¿se acuerdan? Que en el programa de EDA, enfermedad diarreica aguda del Ministerio de Salud, Estímulo nos regalaba el clonazepam a la población de los pobres, ¿sabes? Sabiendo que podía producir la anemia plástica. Pero no faltaron algunos que dijeron que la anemia plástica ocurría en razas como la nuestra, éramos protegidos por raza. Un argumento miserable, porque como se discutía muchísimo en algún tiempo, nosotros no tenemos raza, por favor, ¿de qué raza estamos hablando? Se produce de todo. El mestizaje significa mezcla de raza, no significa que es una nueva raza. Por favor, no lo confundamos, no existe la raza mestiza. Los mestizos son aquellos que tienen un cruce de raza, no es raza. Pero entonces, estos fármacos peligrosos, como se van a usar para el pueblo, no importa, si hacen daño, no importa. Bueno, jovencito, ya me acordé, me voy a quedar todavía porque voy a tener que hacer este asunto de los seminarios, me lo van a enseñar, me van a capacitar. Y yo sigo trabajando y te ¿20?